Había un olor a lluvia y gasolina en el coche, y una vibración leve en mi bolsillo que no pertenecía a ninguna notificación normal. Sentí esa sensación de alerta en la nuca como si alguien me hubiera tocado sin que lo viera. Vivía en la ciudad desde hacía unos años, con el coche como extensión de mi casa cuando podía dormir en la casa de mi amiga Mariana o en el departamento que alquilaba con Luis por periodos cortos. Esa noche volvía de una guardia en el hospital, cansado, con la radio apagada y las calles brillando por la lluvia. Saqué el teléfono y en la pantalla apareció una notificación de ubicación, un AirTag desconocido con mi dirección. Me quedé inmóvil, con el motor encendido, esperando que la notificación fuera un error, pero el mapa mostraba un punto que seguía mis movimientos. Respiré profundo y escuché mi propio corazón como un tambor en los oídos. Cerré las ventanas, puse el seguro y en vez de ignorarlo decidí actuar. Lo que descubrí en las siguientes horas no solo me dejó sin dormir por semanas, sino que me obligó a revisar cada persona que entraba y salía de mi vida. Quédense hasta el final porque hay detalles que no conté en su momento y que explican por qué ahora no dejo mi teléfono fuera de mi vista. No lo había contado antes porque parecía increíble, pero todo lo que voy a relatar es cierto y lo juro por mi paz mental. Fue en el otoño de 2021, en la zona industrial cerca del hospital donde trabajaba, y eso cambió mi forma de moverme por la ciudad. Mi historia comenzó mucho antes de ese coche con lluvia. Nací en un barrio pequeño y aprendí desde chico a desconfiar de los ruidos en la noche. Mi infancia tuvo esa mezcla de libertad con límites. Corría por las calles con mi primo Mateo y mi hermana Elena, pero la casa de mis abuelos siempre fue un lugar de secretos. Había una puerta en el corredor que nunca abríamos. Estudié enfermería porque quería ayudar, porque mi madre Rosa se enfermó cuando yo tenía 17 años y yo quería saber cómo curar el miedo que veía en su cara. En la universidad conocí a Carlos, que me enseñó a escuchar a la gente y a no minimizar lo que describen como irracional. Después de graduarme, perdí a mi madre por complicaciones y esa pérdida me dejó con una sensación de vulnerabilidad que nunca se fue por completo. Trabajé en urgencias, viví con Mariana unas temporadas y con Luis otras, y después de la muerte de mi madre me volví más metódico. Cerraba puertas, revisaba ventanas, llevaba siempre una linterna en la guantera. Esa rutina me hacía sentir seguro hasta la noche de la lluvia con el AirTag. Cada recuerdo de infancia, cada conversación con Carlos y cada noche en la sala de guardia me ayudaron a tomar decisiones rápidas cuando sentí que alguien me estaba siguiendo. Me acostumbré a la idea de que el peligro no siempre era violento. A veces era algo sutil que se pegaba a ti como una sombra y esperaba para hacerse visible. Hoy sé que esa formación me salvó, porque reaccioné sin congelarme. Aprendí a distinguir entre el peligro real y el alarma falsa, aunque esa línea es cada vez más difusa cuando la tecnología entra en juego. Relato 1. La primera historia que les cuento fue la del AirTag pegado al coche. Era una sensación extraña porque nunca antes había tenido un rastreador ajeno marcando mi ubicación. Recuerdo haber llamado a Mariana primero. Ella tardó unos segundos en contestar y su voz sonó baja por la hora. Le dije: «Mariana, estoy en el coche y mi teléfono me muestra un AirTag que sigue mi ubicación». Ella respondió: «¿Estás seguro? ¿Lo viste ahora?». Yo dije: «Sí, mira la notificación en la pantalla, aparece un nombre genérico, no lo conozco». Mariana respondió: «No salgas del coche, llama a la policía si te parece peligroso». Entonces hablé con Luis, que estaba en la cocina del departamento. Luis dijo: «¿Quieres que vaya? Puedo venir en 5 minutos». Le dije: «No, me queda lejos, voy a conducir hasta una comisaría». Él dijo: «No te metas en una situación arriesgada, usa una ruta con gente». La conversación siguió con alertas y propuestas. Al salir del estacionamiento, noté que la notificación se movía conmigo, pero con un leve retraso, como si alguien tratara de mantener la distancia. Sentí sudor frío en las manos y el volante mordió mi palma. Vi a un hombre de gorra cruzando la calle mirando al móvil y pensé que tal vez no tenía nada que ver. Al llegar a la comisaría, expliqué rápido lo que ocurría y pedí que hicieran un registro de la denuncia. El policía de turno se llamaba Javier y me atendió con esa mezcla de escepticismo y profesionalismo que a veces tienen los que han visto de todo. Javier dijo: «Trae el teléfono y muéstrame la notificación, vamos a ver si podemos localizar el dispositivo». Yo dije: «¿Pueden rastrearlo ahora mismo?». Javier dijo: «Podemos abrir un acta y si hay delito lo comunicamos a la Brigada de Delitos Informáticos».
La breve explicación del procedimiento fue técnica y práctica porque tuve que entregar un relato, una copia de la pantalla y esperar que un equipo de patrulla verificara los alrededores. Sentí que cada minuto en la comisaría era un pulso que podía romperse en cualquier momento. Relato 2. Días después entendí que no era un caso aislado. La semana siguiente, Ana, una colega del hospital, encontró un AirTag dentro de su bolso después de un turno nocturno. La primera vez que me lo contó, su voz tembló. Ana dijo, «Lo encontré junto a la etiqueta del nombre, no sé desde cuándo estaba allí». Yo pregunté, «¿Quién crees que podría habértelo puesto?» Ella dijo, «No lo sé, tal vez alguien que me vigiló en la guardia». Entonces llamamos a Carlos para pedir su opinión porque él se había dedicado una temporada a seguridad informática. Carlos dijo, hay formas de desactivar la notificación y de reportar el dispositivo como encontrado. Lo primero es quitar la pila si lo puedes abrir, fotografiar y llevarlo a la policía. Ana dijo, tengo miedo de confrontar a alguien y que se ponga violento. Carlos dijo, no confrontes, recoge pruebas y trae el dispositivo a un técnico o a la policía. Esa noche, Ana revisó todas sus pertenencias, cada bolsillo, el forro del bolso, y al tocar la tela sintió un bulto frío que no era costura. Verificamos juntos la información técnica y hallamos que el AirTag estaba registrado a un nombre que no reconocíamos, con un número de serie y una fecha que no coincidía con su posesión. Sentí una mezcla de ira y preocupación por Ana, porque además de la invasión física estaba la idea de que alguien se movía sigilosamente cerca de nuestros lugares de trabajo. Su pareja, Mateo, nos acompañó a hacer la denuncia y la tensión en la comisaría se notó. Mateo dijo, no dejaremos que esto quede impune. El procedimiento policial fue similar al mío, y Javier tomó nota otra vez. Esa sensación de estar vigilados caló hondo en nuestro grupo cercano. Esa semana nadie caminó solo a la salida del hospital. Relato 3. La tercera historia fue la más peligrosa porque sucedió en la calle, con un seguimiento que se volvió cara a cara. Iba en el transporte público cuando sentí la vibración y la notificación. Miré por la ventanilla y vi a una chica que miraba su teléfono, con una expresión distraída. No supe si era coincidencia hasta que la notificación mostró que el AirTag estaba a menos de 1 kilómetro. Decidí bajar en la siguiente parada y caminar por una avenida transitada. De pronto, alguien empezó a seguir mis pasos a distancia, y cuando miré por encima del hombro reconocí la misma gorra que había visto la noche de la lluvia. Sentí que me faltaba el aire. Me refugié en una tienda de conveniencia y pedí a la dependienta que llamara a la policía si veía algo raro. Ella se llamaba Elena, y su mano tembló cuando tomó mi teléfono. Dije, por favor, quédate aquí, no salgas a la calle. Ella dijo, siéntate en la parte de atrás, no te muevas. El hombre pasó frente al local y me miró fijamente. Le pregunté a la dependienta si podía guardar una foto del hombre, y ella dijo, puedo, pero no lo intentes enfrentar. Llamé a Luis y le dije, vente si puedes, creo que me siguen. Luis contestó, voy en 10 minutos. En el interín, el hombre entró en la tienda con una excusa y dejó el teléfono sobre la góndola, lo tomó como si hubiese olvidado algo y se fue. Mis manos sudaban y mi boca estaba seca. Fue la primera vez que la persecución se volvió tangible, con una presencia física que coincidía con la notificación del AirTag. AirTag. La policía llegó después de 15 minutos y logró tomar una fotografía de seguridad del exterior. Esa noche, al revisar las grabaciones, vimos a un hombre que merodeaba y que había entrado y salido del local. Sentí una mezcla de alivio por la intervención y de terror por la cercanía del acosador. Relato 4. La cuarta experiencia fue la que tuvo consecuencias legales y sociales inesperadas. Un conocido llamado Javier, no el policía, sino un amigo de la universidad, fue detenido en una protesta y terminó en una comisaría distinta. Al salir, su nombre circuló entre algunas redes y un AirTag apareció en su mochila. Al enterarme, hablé con él por teléfono. Javier dijo, no sé de dónde salió ese AirTag, alguien me lo puso cuando estuve detenido. Yo pregunté, ¿crees que fue plantado por la policía o por alguien que te vigiló en la manifestación? Él dijo, no lo sé, pero me preocupa que mi dirección aparezca en manos de extraños. Contactamos a Rosa, que trabajaba en una ONG que atendía casos de vigilancia y anonimato. Rosa dijo, podemos asesorarte para denunciar y para pedir medidas cautelares. Javier buscó asesoría legal y fue a una audiencia donde el juez le otorgó asistencia para investigar el origen del dispositivo. La consecuencia social fue inmediata. Algunas personas empezaron a sospechar de Javier, cuestionaron su conducta durante la protesta y su privacidad quedó comprometida.
Además, el cellmate que tuvo en la comisaría comentó a terceros datos que no debió divulgar y la información rebotó. Fue un caso donde la vigilancia tecnológica derivó en aislamiento, desconfianza y un proceso legal que no terminó de forma clara. Esa experiencia nos mostró que incluso cuando uno es la víctima, las consecuencias pueden volverse en tu contra por la exposición pública. Relato 5. La quinta historia involucró una relación sentimental que se volvió tóxica y un AirTag como signo de control. Salía con Ana por un tiempo y al principio todo era normal, cenas, mensajes, planes. Con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas, llegadas inesperadas de su expareja, llamadas a la madrugada y objetos que cambiaban de lugar en su casa. Un día, encontró un pequeño ladrillo de plástico pegado a la parte metálica de su bicicleta. Al abrirlo, detectó un AirTag. Ella me llamó llorando. Dije, no te acerques a confrontarlo sola. Ana respondió, creo que mi ex, Javier, estuvo en mi casa. Le pedí que guardara el dispositivo y que viniera a mi departamento. Cuando llegó, conversamos largo rato, con muchas pausas y recuerdos que saltaban. Ana dijo, me siento asustada pero también culpable. Le dije, nada de esto es tu culpa, la culpa es de quien espía. Llamamos a Mateo y le pedimos que acudiera como testigo. Mateo dijo, trae el AirTag y las fotos, vamos a hacer la denuncia juntos. En el proceso de denuncia, se comprobó que la persona señalada tenía antecedentes de hostigamiento y la fiscalía inició averiguaciones. Sentí impotencia durante semanas porque ver a alguien que ama siendo espiada es una experiencia que deja marcas profundas. Esa situación llevó a Ana a tener medidas de protección y a tomar distancia, y a mí me dejó con la sensación de que la tecnología había sido usada con intenciones de control y humillación. Relato 6. La sexta fue una historia que ocurrió en una ruta aislada, en una salida de fin de semana. Yo manejaba con un grupo de amigos hacia una cabaña en la montaña. Estaban Mariana, Luis, Carlos y Elena. A mitad de camino, durante la noche, me di cuenta de una vibración en el bolsillo del abrigo. Miré el teléfono y apareció la ubicación de un AirTag que parecía seguir el vehículo desde la autopista hasta la salida que tomamos. Detuvimos el coche en una estación de servicio y revisamos debajo del chasis. Encontramos una pequeña carcasa oculta con un dispositivo pegado. Luis dijo, esto es ilegal, lo vamos a llevar a la policía. Carlos dijo, tomen fotos y anoten la hora, puede ser prueba. Revisamos el vehículo con linternas y el olor del metal caliente y la gasolina dominaba la escena. Sentí la espalda erizada y la idea de que alguien había querido vigilar nuestro viaje como si fuera un objetivo. Llevamos el dispositivo a la comisaría más cercana, y Javier, esta vez en otra función, ayudó con el papeleo. La policía explicó el proceso de custodia de pruebas, etiquetado y cadena de custodia en términos concretos, y nos indicaron que el dispositivo sería enviado a peritos para determinar su origen y si estaba asociado a un perfil criminal. Esa sensación de invasión en un viaje que debía ser de amigos nos dejó cautelosos y cambiamos la manera en que planeamos salidas desde entonces. Relato 7. La séptima experiencia fue la más inquietante porque cruzó la línea entre lo tecnológico y lo inexplicable. Estaba en mi apartamento solo una madrugada cuando mi teléfono vibró y la notificación mostró un AirTag cerca, pero no en la calle, sino dentro del edificio. Salí al pasillo y no vi a nadie, pero sentí pasos en el piso de arriba aunque todos habían dicho que se habían ido. Llamé a Ana y ella dijo, no vuelvas a abrir si no estás seguro. Abrí la puerta del departamento de al lado y encontré que nada había sido movido, pero había un olor tenue a lavanda y a néctar caliente que no supe explicar. En ese instante escuché mi nombre susurrado desde el tubo de ventilación, una voz que parecía imitar la forma en que mi madre me llamaba de niño. Me congelé. Llamé a Carlos e intenté explicar lo que oí. Carlos dijo, ¿estás seguro de que no fue tu imaginación? Yo dije, no, es distinto, suena como una voz, pero no viene de ninguna boca. Llamé a Javier en la policía y pedí que enviaran a alguien a revisar el edificio. La patrulla llegó y revisó con linternas. No encontraron nadie, pero sí un pequeño objeto metálico dentro de una cavidad en el ascensor que resultó ser un AirTag.
La mezcla de una voz con una señal física me dejó con una sensación extraña, como si alguien hubiera querido que supiera que podía encontrarme no solo a través de la tecnología, sino por un medio que tocaba mis recuerdos más íntimos. Esa noche no dormí, y la voz volvió a sonar semanas después en el pasillo cuando abrí la puerta a la medianoche para tirar la basura. Momento de tensión 1. La primera tensión real ocurrió cuando el hombre en la tienda me miró y se quedó, como si supiera que yo lo había visto. Mis pensamientos se aceleraron y la memoria de noches pasadas me invadió. Me acordé de una vez en la casa de mi abuelo, cuando alguien dejó una nota bajo la puerta. En 2 párrafos recuerdo el dilema interno. El primer párrafo fue un choque visceral, mis manos temblaban y pensé en correr. El segundo párrafo fue una decisión, no correr y pedir ayuda, porque correr significaba llevar la persecución a un lugar donde podía herir a alguien. Esa decisión resultó en que la policía llegó y la fotografía de seguridad sirvió para identificar un posible sospechoso. Fue un momento que me mostró que actuar con medidas y testigos puede cambiar el resultado, aunque el miedo inicial parezca paralizante. Momento de tensión 2. La segunda tensión importante fue la confrontación legal tras la denuncia de Ana. Cuando su ex fue citado a declarar, la tensión en la sala parecía tal que el aire se volvió denso. En 2 párrafos describo cómo la evidencia técnica de un AirTag puede ser interpretada de muchas formas y cómo eso nos dejó vulnerables a matices legales. En un primer párrafo sentimos la impotencia de ver que la evidencia podía ser minimizada por abogados que preguntaban por intenciones y no solo por hechos. En el segundo párrafo, la decisión fue presentar pruebas de comportamiento y mensajes que mostraban acoso para que la tecnología no fuera un simple objeto, sino un patrón de control. Esa tensión mostró que la lucha no era solo técnica, sino profundamente humana y legal. Momento de tensión 3. La tercera tensión se dio en la madrugada en mi pasillo cuando escuché mi nombre. En 2 párrafos relato el horror de que algo que no tenía boca parecía llamar desde un lugar sin forma. En el primer párrafo, la reacción física fue inmediata, estuve paralizado, sentí la respiración corta y la posibilidad de que fuera una broma cruel me recorrió como un espasmo. En el segundo párrafo decidí documentarlo todo, grabé audio, tomé notas, pedí testigos. Esa medida no quitó el miedo, pero me dio herramientas para enfrentar el fenómeno con pruebas y no solo con relatos. Fue la combinación de lo vivido y lo documentado lo que nos permitió conservar cierta claridad. Procedimiento policial y pericial. Cuando la policía recogió los dispositivos, nos explicaron brevemente el proceso pericial. Registraron el hallazgo con constancias, fotografiaron la ocasión, sellaron el objeto en bolsa de evidencia, lo etiquetaron con hora y lugar y lo remitieron a un laboratorio forense digital para extracción de metadatos, números de serie y posible vinculación a cuentas. Además, se abrió una cadena de custodia que garantiza que la prueba no sea contaminada y se asignó un número de expediente para seguimiento. Esto fue importante para que cualquier acción judicial posterior contara con respaldo técnico. La explicación fue técnica pero clara, y nos dejó saber que la investigación requeriría tiempo y colaboración con proveedores de servicios para trazar orígenes. CTA para comentarios. Si estás viendo esto y te ha dado escalofríos, quiero pedirte algo simple pero poderoso. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste la sensación de ser seguido por algo que parecía invisible y empieza tu comentario con sí, yo o no, pero me pasó algo parecido. Tus historias no solo me interesan, sino que nos ayudan a crear una red de experiencias que puede alertar a otros. A veces una historia sirve de advertencia y otras veces sirve para que alguien sepa que no está solo. Lee las experiencias de otros, responde con empatía y si te animas comparte detalles concretos como la ciudad o la forma de la intrusión para que podamos ver patrones. Prometo leer los comentarios y, cuando sea posible, traer relatos destacados en episodios futuros para analizarlos. Tu participación puede marcar la diferencia entre normalizar una amenaza tecnológica y empezar a tomar medidas colectivas. Gracias por ser parte activa de esta comunidad que busca explicaciones y que protege a quienes cuentan lo que les sucedió. Mini relatos compilados. Hay también historias más breves que quiero dejar aquí. Pequeñas piezas que muestran la variedad de formas en que un AirTag puede aterrizar en la vida de alguien. Una vecina llamada Elena encontró uno dentro de su paraguas y no supo qué hacer hasta que lo llevó a la policía. Un taxista llamado Marco descubrió uno debajo del asiento de su coche y nos mostró cómo lo había ocultado alguien que había usado su vehículo para seguir un pasajero.
Un amigo de la infancia, Mateo, halló uno pegado a su bicicleta cuando volvió de trabajar y la mecánica de quitar la carcasa le mostró cómo alguien había querido mantener vigilancia. En cada caso, la reacción fue distinta, pero el común denominador fue la invasión de la privacidad y el miedo que eso genera. Estas historias pequeñas se suman a las grandes y ayudan a entender que no se trata solo de un dispositivo, sino de una estrategia de control que puede tomar muchas formas. Epílogo. Un mes después de los primeros incidentes, habíamos acumulado pruebas, testimonios y una sensación colectiva de alerta. Cambié la rutina, ya no llevaba el teléfono en el mismo bolsillo, empecé a revisar mi coche y mis pertenencias con más cuidado y a pedir a amigos que me acompañaran en salidas nocturnas. Ana obtuvo medidas de protección iniciales mientras la fiscalía evaluaba la evidencia. Javier buscó asesoramiento legal y se sometió a entrevistas para aclarar su situación tras la confusión pública. En ese mes, el grupo que se formó alrededor de nosotros funcionó como red de apoyo y de vigilancia mutua. Mariana y Luis pusieron cámaras en las entradas de sus casas y cambiaron combinaciones de cerraduras. Y Carlos ayudó a compilar las capturas de pantalla y los metadatos que luego entregaríamos a las autoridades. Sentí alivio por no estar solo, y también una inquietud persistente por la facilidad con que alguien podía acceder a información de ubicación. Fue un mes de medidas prácticas y de aprendizaje, de pequeños rituales nuevos como pasar el teléfono por un detector antes de salir y revisar bolsillos y mochilas con linterna. Epílogo 3 meses después. A los 3 meses, la investigación seguía su curso. Algunos dispositivos habían sido rastreados hasta cuentas fantasma y proveedores que reclamaban imposibilidad de acceso a datos sin orden judicial. La fiscalía había solicitado datos de proveedores y un peritaje había confirmado la presencia de los AirTags en varios vehículos y mochilas, pero la identificación definitiva de quien los plantó resultó compleja. En lo personal, noté cambios. Dejé de aceptar viajes o compartir ubicación en tiempo real con desconocidos, y a mis amigos cercanos les pedí que reportaran cualquier anomalía. Organizaciones como la ONG de Rosa empezaron a ofrecer talleres sobre privacidad digital y medidas preventivas para personas vulnerables. La ciudad comenzó a abrir debates sobre el uso de rastreadores y la necesidad de regulaciones más estrictas. En lo emocional, aprendimos a convivir con la inquietud, a tomar precauciones y a documentar todo. Hubo avances en las investigaciones, pero también cuestionamientos sobre hasta qué punto la tecnología puede ser regulada sin afectar libertades individuales. Ese periodo fue de ajustes y de pequeñas victorias, como lograr que la comisaría tenga protocolos claros para la recepción de dispositivos y que nuestra comunidad local se organizara para compartir alertas. Epílogo 6 meses después. 6 meses después, la vida había retomado cierta normalidad, pero con marcas que no desaparecen. Algunos de los casos quedaron sin autor identificado, otros tuvieron responsables que enfrentaron sanciones administrativas o penales, y en uno de los expedientes, la persona señalada fue sancionada por acecho después de que la evidencia técnica la vinculó al dispositivo. Yo seguía llevando medidas básicas siempre que salía: revisión del coche, colocación de empaques protectores en bolsas y comprobación de notificaciones de AirTag en el teléfono. En lo profesional, continúo asistiendo a guardias en el hospital, pero con más atención a situaciones extrañas y a pacientes que mencionaran sentirse vigilados. Mariana empezó a dar charlas en la universidad sobre privacidad y seguridad, y Mateo coordinó un grupo de apoyo local que ayudaba a víctimas a presentar denuncias y a recopilar pruebas. A 6 meses tenía claridad en algo esencial. La seguridad no depende solo de la tecnología, sino de la comunidad, de la disposición a creer y actuar cuando alguien dice que fue seguido. Aún así, cuando cruzo un pasillo o salgo a la calle por la noche, mi cuerpo recuerda aquellas vibraciones en el bolsillo y la voz susurrada en el tubo de ventilación, y me obliga a ser cauteloso. Las cicatrices persisten, pero también la convicción de que compartir estas historias puede prevenir que otros vivan lo mismo. Conclusión. Todavía siento el peso de esas noches y la forma en que la tecnología se volvió un arma de vigilancia. Cambié hábitos, busqué apoyo y aprendí a documentar y a no minimizar las señales. Hubo consecuencias concretas, medidas legales, cambios de domicilio, talleres comunitarios y una mayor conciencia entre amigos y vecinos. Si te pasó algo parecido, comparte tu historia en los comentarios empezando con "sí, yo" o "no, pero", porque tus palabras pueden ayudar a alguien que lo necesita.
Si quieres más relatos y análisis sobre cómo protegerte de invasiones tecnológicas, suscríbete y activa las notificaciones. No estamos solos frente a lo que parece invisible, y contar lo que pasó puede ser el primer paso para recuperar la paz.